Bueno, pues comenzamos, ¿verdad? En esta noche presentándonos. Yo soy la pastora Mónica Matei y él es el pastor Jorge Jorge Cruz. Cruz. Este, vamos a comenzar para ir rompiendo el hielo, ¿verdad? Pastor, ¿cómo usted describiría su infancia? Rica. Mi infancia es envidiable. Es la palabra. Envidiable no porque lo tenía todo. Envidiable porque aun con lo poco que podíamos tener, me lo gozaba. Jugaba en la tierra, con los cajitos. Me acuerdo, teníamos una casita en madera, mis padres, que tú veías a través de las tablas. Que mi mamá en cierta ocasión estaba fregando en la cocina y se cayó, porque era levantar el zoco y se tumbó el panel, entonces ella tenía que poner una tabla y hacer ¿cómo se llama esto? Para pasar de lado a lado. Era una letrina lo que había. Para ese tiempo no era un baño, era una letrina. O sea, para bañarnos teníamos que ir allá a la letrina. Mi hermano no vivió ese tiempo. Pero te puedo decir envidiable para los niños de hoy en día, envidiable porque hoy lo tienen todo a la mano y hoy lo que están en el cuarto metidos y con un jueguito. Allí no, nosotros nos gozábamos la vida. Nosotros hacíamos, me acuerdo, después de eso nos mudamos, mi papá hizo la casa que yo le llamaba la Baticueva, porque yo le he dicho antes, todas las casas miraban para frente y nuestra casa era rebelde, miraba para atrás. Porque mi papá hizo primero unos sótanos para después hacer una casa arriba. Entonces, cuando vivíamos ahí, me acuerdo, ahí fue el momento más exquisito. Ya yo era de más edad, tenía ya como 11, 12 años. Y cogían los big wheels, ¿sabes los big wheels? Le quitaban las gomas y cogían los palos y hacían unos cajitos que tú jalabas y daba curva y había una cuesta bien alta y hacían los cajeras. Nos tirábamos por ahí para abajo. También en verano, mi mamá era la mente maestra, iba y compraba unas bolsas de bombas. Entonces nosotros llenábamos las bombas con agua y nos tirábamos por todas las parcelas a tirarle bombas de agua y hacíamos como que queja. Era un tiempo hermoso y me acuerdo de esto. Me acuerdo que mi papá tenía una motora sin motor. Lo único que le funcionaba era el freno. Entonces él cogía y tenía como la casa era la rebelde, tenía una cuesta así y él nos montaba en el cuadro y nos bajábamos. Después venía, la subía caminando y nos bajaba de nuevo. Esa era la montaña rusa. Por eso le digo que mi infancia es envidiable, porque realmente la disfruté. La disfruté. No es como veo en los días de hoy, comprarle el último juego para sentarse y meterse en un cuarto a jugar. No, eso no es. No, eso se están perdiendo lo que es la infancia. Okay. Y cómo, ¿verdad? Como familia o espiritualmente, ¿conocías al Señor desde pequeño? ¿O cómo fue tu infancia en cuanto a Dios y lo espiritual? Mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia. Hubo un tiempo como que después estuvo apartado y no íbamos, pero lo más que recuerdo era que íbamos, ¿sabes? Que íbamos, nos llevaban y me acuerdo de una iglesia que era de, ¿cómo es? Nito Méndez, Guito Soto, ese mismo, la carismática, y nos iban en la guagua y nos buscaban. Sí, abuela Jun, mi tía, ella tenía como una escuelita bíblica los sábados, me acuerdo, de la iglesia pentecostal, y también íbamos. Yo me acuerdo, nosotros somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Ese era uno de los coritos que cantábamos. O sea que mi infancia, por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar, y la Biblia no miente, la Biblia al pie de la letra se cumple. Amén. Porque yo pude estar en otro lado, quizás Exacto. no siendo pastor, pero Dios me escogió. Amén.
Bueno, pues mi infancia, yo lo escucho y, ¿verdad? Fue muy diferente. No es porque mis padres hayan sido malos, pero de hecho que a veces nos ponemos a hablar y el pastor me dice, pero tú nunca te fuiste con los panas, nunca fuiste por la cajetera. Y yo, nunca. De mi infancia yo estuve desde kinder en un colegio donde estaba encerrada hasta las 2:30 de la tarde. Después salía del colegio y me iba para mi casa, donde también estábamos siempre en nuestro hogar. Estaba en un lugar que no era una urbanización, ni era parcelas, ni era nada, que era un lugar donde tampoco te podías ir por la calle a caminar. No hablo en cuanto a que haya sido malo como persona, ¿verdad? Jamás y nunca lo amo con todo mi corazón, lo amé con todo mi corazón. Pero los que conocen saben que mi papá era veterano, y con todos sus estragos y todas sus vivencias y todo lo que el Army en ese tiempo, que no es como ahora es, ¿cómo es? Thank you for your service. Y muchos honores. Y vestir un uniforme de ejército hoy es un honor. Antes decir que era veterano era degradable, era que eras un loco. Eres un loco, entonces tú eres un loco maniático. Pero por el mismo trato que en aquel tiempo se le daba a lo que es el ejército. Y por lo tanto le hicieron tanto daño a mi papá. De hecho, cuando él se lo llevaron para el Army, él vivía en Nueva York y él no se pudo ni despedir de su mamá, de mi abuela. Antes era obligatorio, no sé si, ¿verdad? Lo saben, era obligatorio y simplemente a él se lo llevaron. Él no pudo decirle nada a su mamá y se lo llevaron por un sitio, le dijeron que le iban a llevar yo no sé a dónde y anyway se lo llevaron como directamente a lo que era Vietnam y fue bien fuerte para él y por lo tanto cuando sale del ejército sale con los estragos del ejército. Entonces a mí me tocó como hija vivir eso, vivir en una casa difícil. Entiendo también que mi mamá pues tuvo que dedicarle mucho tiempo hasta que murió. A mi papá todo tornaba alrededor de él. En vez de, no era hacer un lugar ameno y placentero para nosotras, era hacer un lugar tranquilo y placentero para él por su condición. No sé si ustedes conocen, pero a los veteranos tú no podías hacer así duro de cantazo porque se ponían mal, tenían sus crisis, bueno. Entonces, realmente sí, no puedo decir que tuve momentos malos, tuve momentos buenos, tuve momentos donde pude compartir y jugar con mis amistades, pero también era un colegio, con el colegio se crían mucho, ¿cómo lo puedo decir bonito? En ese tiempo, gente pipiripif, que son como que fuertes, son como que soberbios, son orgullosos, entonces tú no encuentras tampoco, en el colegio encontraba esa paz o ese que te acojan, que tal vez no vivo cosas fuertes en mi casa a causa, pues que mi papá, pues no es culpa de él, fue lo que le tocó. Y puedo encontrar un respiro en la escuela, pues no, era como que todo el tiempo bien fuerte. Así que mi infancia no la puedo catalogar como envidiable, ni nada de eso, pero gracias a Dios sé que me formó para lo que soy hoy. Amén. Me formó carácter, sé que muchas cosas de las que practico hoy y las puedo aplicar en lo que es la iglesia, como decirles a ustedes, tú sabes, no se dejen debilitar por nada y ustedes todo lo pueden porque Cristo está con ustedes y o sea, no se dejen, sigan hacia adelante, no importa lo que pase alrededor. Yo soy de esa manera y casi siempre mi predicación va como a ser fuerte porque yo tuve que ser fuerte. En mi infancia yo tuve que estar ahí para mi papá, ¿entiendes? Y eso formó mi carácter. A veces si me ven muy de esto, es porque yo siempre, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Desde chiquita tuve que aprender a hacerlo. Por eso mi manera de ser y personalidad es así. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque amén. ¿Cómo es? Como Pedro, que Dios utilizó su carácter para su gloria. Pues, amén. Más me siento identificada. Ok, la otra pregunta que tengo para hacerte, pastor, es ¿cómo llegaste a la iglesia? Si fue desde el vientre de tu madre o cómo llegaste a la iglesia. ¿Y cuándo conociste al Señor?
¿Fue rápido? ¿Fue de siempre? ¿O hubo un momento en el transcurso de tu vida como cristiano que tú puedes decir como que aquí yo conocí al Señor? Realmente, pues, como te dije, de pequeño, pues nos llevaban, aunque hubo un tiempo que, pues, que estuvieron apartados, que no iba, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero realmente a Dios yo lo vine a conocer ya como a los 16 años, más o menos. Pero ibas desde pequeño a la iglesia. Desde pequeño íbamos a la iglesia, pero realmente el encuentro, el Betel, realmente lo tuve ya cuando tenía más edad. ¿Por qué? Porque uno iba pero tu mente estaba en otra cosa. Tu mente estaba en otra cosa, pero realmente desde ahí fue que yo conocí, como a los 15, 16 años, que realmente tuve ese encuentro con Dios. Y de ahí fue que entonces Dios comenzó a obrar en mi vida. Amén. Me cuidó desde pequeño, me cuidó porque tenía un propósito. Amén. Pero cuando lo encontré realmente, pues ahí como que todo empezó a alinearse. Y poco después, bueno, como los 16, como 5 años después, llegaste tú. Ay, y me terminó de alinear. Te sigue alineando. Me sigue alineando todavía, ay padre. Amén. Bueno, pues en mi caso, yo llegué a la iglesia en el 95, saliendo de cuarto año. Fui a la iglesia a la mala, no quería. Me acuerdo que estábamos despidiendo el año en el Oaxaca y mi hermana, ¿verdad? Que ya murió. Ella como que le empezó a caerle Dios la utilizó a ella para llevarnos a la iglesia. Ella empezó a caer como unas tristezas y en unas depresiones y estábamos en una despedida de año, con banda en vivo y todo, tú sabes, botando la casa por la ventana, y ella se va llorando para el cuarto y yo voy a buscarla al cuarto a ver qué es lo que le pasa. Y ella dice estas palabras: es que yo quiero ir a una iglesia. Es que ya yo no aguanto más esto, yo quiero empezar a ir a una iglesia. Y esta que está aquí, para que ustedes sepan que hay remedio para todos, esta que está aquí le dijo en ese momento: ¿qué tú dices, nena? Vente, vamos a beber. Esa fue mi contestación. ¿Una iglesia? Yo estaba que no lo podía creer. Y pasaron unos meses y un amigo de mi papá llevaba tiempo invitándolo para la iglesia, y mi mamá le hizo pues el acercamiento de lo que le había pasado a mi hermana y lo que ella había dicho. Y él dijo: pues a mí me han estado invitando a la iglesia, que es la iglesia del amado pastor aquí. Entonces, y fuimos, llegamos. Entonces, pues en mi caso, como yo no quería, fue un proceso de como que sí, no, estoy y no estoy, como le hablé los otros días en una predicación. Llenaba una silla, pero mi corazón, mi alma y mi pensamiento no estaba ahí. Pero como Dios es Dios y Él es soberano y los propósitos de Él se cumplen, Amén. No depende de uno, ni no es lo que uno quiera, ni los planes tan grandiosos que tú tengas son los que Él tiene contigo. Amén. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a caminar en los propósitos de Dios acantaseado o tranquilito. Eso lo decidimos nosotros, porque Dios es soberano y yo sé que la palabra de Él se cumple, no importa qué, ¿verdad? El proceso lo escogemos nosotros, si hacemos caso, si obedecemos o no, si nos hacemos los fríos, los duros. Pero Dios fue haciendo el proceso en mi vida lentamente. Cuando conocí al Señor, realmente fue como después de que tuve la liberación que les conté. Ahí comenzó un anhelo de buscar de Él, que de hecho oraban en la madrugada en la iglesia a las 5 de la mañana, oraba el pastor como con algunos hermanos, y yo salía de mi casa, yo me iba a las 5 de la mañana porque esa liberación ocasionó que yo anhelara buscar más de Dios. Amén. Y yo no puedo decir que mi encuentro con Dios fue en un momento. Como que, y un día sentí que Dios me tomó. No, fue progresivo. Cada vez lo necesitaba más, cada vez me interesaba más leer su palabra. Cada vez veía que podía orar y que no se me hacía pesado, que cada vez estaba más tiempo con Él. Comencé a tener pasión e interés por las cosas de la iglesia. Quería participar de las cosas de la iglesia, quería estar.
nada, entonces las cosas ya no eran por peso, eran por amor. Pero fue Amén. así, poco a poco, según era mi búsqueda con Él, con Dios. Amén. Esa fue la manera como pues ocurrió en mí. La otra pregunta que te tengo, pastor, es ¿cómo fue tu llamado al pastorado? Me acuerdo más o menos después que pasó lo que te dije, que encontré a Cristo como a los 16 años, como tenía más o menos como 18 años. Y yo estaba una vez, me acuerdo, en la iglesia llenando una carretilla de piedra. Y aparece este viejito, un viejito, de la nada. No lo conocía, nunca lo había visto. Y me habló, y me habló de parte de Dios. Me dijo, tú vas a predicar la palabra. Me dijo así, ahora mismo exactamente las palabras no me las acuerdo todas, pero una de ellas fue así. Entonces de momento yo, pues como que sí, pero de momento él se va y yo miro y no lo veo en ningún sitio. Y salí cogiendo para la cajetera a ver si iba a estar por la cajetera y no, en ningún lado, simplemente desapareció. Ahí fue la primera vez que Dios habló a mi vida del llamado, que yo iba a predicar. De ahí pues la próxima vez, hubieron varias veces, pero una de ellas fue la última, cuando era como un jueves, yo creo que estábamos en la iglesia del pastor Jonathan, ¿se acuerda? Que quien vino al último A cantar. a cantarles, que vino a la última noche de adoración, que cantó, él era nuestro pastor. Y antes de nosotros íbamos para Santo Domingo a tocar. Yo tocaba la batería, la pastora cantaba en una banda, en un grupo. Y entonces él estaba en Orlando, en Disney. Y cuando llega esa noche que hace el culto, antes de nosotros irnos, nos llama al frente y le dice, ¿sabes qué? Mientras yo estaba allá en los parques, él estaba en los parques, venía a mí una foto de tu familia. Éramos todos. Éramos Ashley, Natacha, la pastora y yo. Constantemente le venía esa foto a él, como venía a su vida, a su mente. Y él dice que se fue por la noche a orar y le preguntó, ¿qué tú tienes con ellos? Y Dios le dijo, ellos son una familia pastoral. O sea que somos una familia, no es el pastor, la pastora, sino los cuatro conformamos una familia pastoral. Y al día de hoy se está cumpliendo porque mis hijas están trabajando juntamente con nosotros, metidas con Dios, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma noche, al próximo día, si no me equivoco, nosotros volamos a Santo Domingo. Cuando la nena Natacha estaba pasando, lo que ustedes saben, que no estaba comiendo. Cuando estamos allá, desde el frente, el muchacho que está cantando, que yo Soto, me llama. Yo estaba a lo último, pero una iglesia grandísima. Y él no nos conocía, no lo conocía. Y me llamó un par de veces. Yo no le hice caso. Yo me quedé sentado allá atrás. Y él vino, bajó y llegó hasta donde yo estaba. Y me dice, Dios te dice, comienza mi obra, que tus hijas están en mis manos, dice Dios. Mis hijas es Ashley y Natacha. Cuando él me dice tus hijas, no tus hijos, tus hijas, sin saber quién yo soy, que yo tengo 2 nenas, y mi nena está pasando eso allá, eso dentro de mí es como si cogieran una antorcha y la encendieron en mi corazón. Tanto así que al próximo día, cuando nosotros salimos en el grupo, íbamos en una van, el director del grupo y varios músicos más tenían un vacilón, un relajo. Tienen un relajo y a mí me encendió por dentro como una ira santa, no, una ira santa que yo le empecé a predicar ahí. Pero yo le decía, ustedes no saben a quién realmente nosotros estamos representando. ¿Sabe? Cuando Dios le estaba hablando a Job y le estaba reclamando, y que Dios le dijo, ok, está bien, te lo voy a parafrasear, está bien, vamos a llegar hasta aquí. ¿Sabes qué? ¿En dónde tú estabas cuando yo formé la tierra? ¿Fuiste tú que me diste la tierra? Eso es Dios hablando a Job.
Cuando yo empiezo a hablarle todo eso, pero era por dentro como algo que me estaba carcomiendo. Yo decía, pero nosotros estamos representando a ese gran Dios. Vinimos a Santo Domingo a ministrarle a una iglesia, a un cuerpo, y estamos relajando. Estamos para allá, ¿pero qué es esto? Tanto así que el director quería hasta volver para atrás para que todo el mundo se fuera a orar. Pero desde ahí comenzó ese celo. Llegamos a Puerto Rico, ya en mi corazón yo le dije, Señor, en mi corazón, no lo había declarado con mi boca, Señor, ya no puedo correr más, no puedo echar más para atrás. ¿Qué pasa? Pasaron 3 días, 4 días, que mi nena llevaba 5 meses sin comer, y vamos a un congreso de adoración, y mi hermana, que la nena estaba con ella, nos llama. Yo estaba en el congreso así, y yo, como nos llamó, salí para afuera y contesté. Y me dice, tú no sabes, tú no vas a creer lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Natasha se está comiendo todo lo que encuentra. Natasha se está comiendo todo lo que encuentra. Que yo pude entender. Dios sabe qué botones apretar en nuestras vidas para que nosotros nos encajemos en sus propósitos. Y es por amor, es porque Él tiene propósitos con nosotros. Y si nos deja como somos, ¿sabe qué? Nunca hacemos nada. Seguimos viviendo la vida a como yo quiera, a como me plazca, a como me lleva la carne, a como yo soy. Entonces, Dios hablándolo, Dios poniendo en el corazón, Dios, pero no lo hacemos. Pero Dios sabe qué hacer para entonces encajarnos. Luego de ahí, yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? Dios nos llamó ya para el pastorado, pero... Entonces llegamos a un acuerdo de ir donde mi tío, a hablar con él. Hablamos con mi tío para preguntarle, porque mi tío era evangelista y Dios lo usaba tremendamente. Fuimos para allá y él nos dijo esas palabras. Váyase, en otras palabras, váyase en que yo voy a orar. Y lo que Dios me diga, yo se los voy a dejar saber a ustedes. Si esto es de Dios, si lo que tú quieres es de Dios, si este llamado lo hizo Dios o no lo dio, Dios me lo va a decir. No pasó ni una semana. No pasó una semana. Nosotros vamos para allá y me acuerdo, como hoy, la pastora decía, lleva con qué apuntar, acuérdate de todo. Sí, lo que Dios te diga. Pregúntale todo, pregúntale todo. Pregúntale todo. La gran sorpresa fue cuando fuimos allá, Dios me comenzó a hablar. Él empezó a orar por nosotros, por mí primero y por la pastora. Y empezó a hablar en lengua y Dios empezó a hablar. Y me empieza a numerar las veces que me cuidó de la muerte. Y me la empieza a decir una a una, te protegí de esto, te protegí de esto otro. Y cada vez que me decía, a mí me llegaba el momento. Te protegí de aquel lugar y a mí yo me transportaba a ese momento. Te protegí de esto, yo me transportaba, tú sabes, en otras palabras, era Dios. Dios no tenía que decirme nada de eso. Dios no tenía que decir absolutamente nada de eso. Pero como Él sabe, como uno es, me lo dijo para que entonces yo entendiera, es Dios. Es Dios. Y la sorpresa fue que cuando está orando por la pastora, le dice, ¿sabes qué? Esto es un ministerio compartido. No eres tú solamente pastor, sino que ella es pastora. Ella decía, apunta todo para... Ella se llevó la sorpresa de que ella también salía. Y de ahí comenzamos, y me acuerdo que nos unimos la familia, compramos pintura, pintamos el techo de la casa, pintamos todo, hicimos y preparamos para darle el primer culto. Vamos a hacer un alto porque eso es lo que viene luego. Ok, está bien. Para entonces voy a decir cómo fue mi llamado. Sí. No fue como el pastor, que fue con tiempo. Para mí que yo no tenía ningún tipo de llamado, por eso yo le decía, apunta todo y escucha bien lo que él te va a decir, porque para mí era solo él. Pero ¿qué pasa? Cuando vinimos de ese viaje de Santo Domingo, de República Dominicana, vamos a ministrar como a los 2 días en una iglesia. Una iglesia, mi hermano, esto es para Dios confirmarme a mí. Era una iglesia
¿cómo lo puedo decir, verdad, que se escuche? Vamos a decir de esta doctrina pentecostal, pero aún más allá, donde se dividían las mujeres a un lado y los hombres a otro lado, porque no se podían sentar juntos ni aunque fueran esposos. Las mujeres a un lado y al otro lado. Llenita, todo era llenita de personas ancianitos, de personas de pelito blanco. Entonces me toca a mí cantar en esa iglesia y mi hermano le cuenta una cosa acá entre nosotros, aunque esto va a salir por YouTube. Yo tenía el pelo por aquí, picado, pintado de rojo. Cuando yo entro a esa iglesia, yo digo, ¿a dónde ustedes me han metido? Y después yo era la que iba a llevar toda la adoración. Entonces, el muchacho que tocaba el bajo con nosotros, decía, yo te voy a decir una cosa, aquí no puedes venir a cantar esas canciones joquia que tú cantas. Y yo le dije, pues, pero es que mírame la ropa que yo tengo y mira el pelo, no puedo hacer nada con el pelo, tampoco voy a hacer nada con las canciones, así que yo voy a cantar lo que Dios me puso en mi corazón cantar. Para la gloria de Dios, Dios se movió, hubo una bendición muy bonita. De hecho, yo veía que cuando se estaba adorando, yo estoy mirando hacia el pueblo, ¿verdad? Entonces la gente, los pastores se sientan arriba. Entonces yo veía que ellos se levantaban solos y se bajaban solos, y se levantaban solos y se bajaban todos a la vez. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Cuando en una yo estoy así cantando, yo creo que yo estaba cantando, yo no me acuerdo, y yo miro hacia atrás y yo veo que ellos se levantaban cuando el pastor le decía que se levantaran a adorar, y cuando el pastor quería que se sentara, ellos se sentaban. Y yo oí eso y a mí me entró como un celo, mi hermano, de esos de Pablo y de Pedro. Y yo empecé a ministrar que se adoraba un Dios vivo, que tu alabanza no puede ser, o sea, que tu alabanza tiene que ser genuina, que no es dirigida por hombre terrenal, que tu alabanza salga del corazón. Yo empecé a ministrar eso y ahí eso se rompió y realmente hubo una bendición muy hermosa. ¿Qué pasa? Cuando se termina el culto, yo soy la no aceptada, ¿no? Pero como Dios es así, sabe lo que Él va a hacer, llega una señora con el pelito blanco hasta aquí y me manda a llamar. Y yo dije, aquí fue. Y cuando yo llego a donde ella, las palabras que me dicen es, ¿tú predicas? Y yo le dije, no, yo doy clase de niños. Pues toda mi vida, mi ministerio fue maestra de niños. No, yo doy clase de niños. Pues empieza a prepararte porque Dios te va a utilizar en la predicación. Amén. Esa fue mi primera, ¿verdad? Amén, amén. Dios hablando. Luego de eso, cuando pasa lo del pastor, que ya él entiende que él tiene que comenzar su llamado, que no puede seguir huyendo, que ya es tiempo de obedecer, y yo creo que es él nada más. Cuando yo estaba orando, yo me veía predicando y yo reprendía al diablo. Y yo me veía predicando y yo no reprendo. Así mismo yo decía, yo te reprendo, Satanás. Eso es el pastor, eso no soy yo no sé qué más. Aparte de que quien quiere, o sea, eso a mí me mata. Entonces, al día de hoy, hermano, cuando me toca predicar, yo tiemblo. Al día de hoy, a 15 años, cuando a mí me toca la predicación, yo empiezo a predicar temblando. O sea, los nervios no se van jamás. Somos los mismos. Somos dos. Entonces, pues yo me veía así, me veía predicando y yo reprendiendo al enemigo. Cuando el tío evangelista nos manda a buscar, que ya había hablado y que nos había presentado delante del Señor, ahí es donde el Señor dice que sí, que él sí te confirma tu pastorado, Él te ha llamado al pastorado, pero Él dice que también ella es pastora. Y no es que ella es pastora por esposa de pastor, es que ella es pastora también. Y ella tiene un ministerio, desde en ese momento, mi hermano, les voy a contar algo para que se rían. En ese momento cuando nos habló, él le dijo al pastor, y así ha sido y no ha sido por elección propia. Él le dijo al pastor, y la palabra que tú vas a llevar va a ser palabra de enseñanza, va a ser palabra de instrucción, va a ser palabra así. Pero ella, dijo, ella va a llevar la palabra fuerte. Amén. Ella es la que va a ver el mal y lo va a atacar. Ella se va a atrever a decir las cosas que tú no te vas a atrever a decir. Entonces decía, y por eso mismo tú tienes que levantarle las manos a ella, porque el enemigo también se va a levantar mucho contra ella, porque ella es la que va a señalar el pecado y va a hacer que las personas salgan del error.
Así que si mi palabra es fuerte, mi hermano, no es porque yo quiero, es porque Dios quiere. Y yo me acuerdo, mi hermano, que vamos a hablar de esto un poquito ahorita, más adelante, que yo lloraba, porque entonces, cuando uno está empezando, uno no es el querido, uno no cae bien, uno es el molestoso, uno no es el billete de 20, ¿me entiendes? Ni el lingote de oro. Y yo me acuerdo que muchas veces yo trataba de cambiar el mensaje, porque no quería sentir lo que sentía, ni que me pasara lo que me pasaba, porque hoy ustedes me aman, pero esto pasó tiempo, para que lo que hay hoy pasó tiempo. Y era fuerte, yo trataba de suavizar el mensaje, y cuando yo me trepaba al altar y era Dios el que me agarraba, no había para nadie, yo no podía hacerle fuerza a la palabra que Dios quería que saliera por mi boca. Así que de esa manera fue que me enteré que yo también era pastora. Y cuando estuvimos en Santo Domingo, que la pastora allá te puso a orar por las personas. Perdón. Te puso a orar por las personas y poner las manos. Ah, sí, y también cuando estábamos en Santo Domingo, que tampoco yo nunca había hecho eso, yo estaba cantando, dirigiendo nada más, y la pastora me hace así, me mira así, me hace, ella está abajo, me señala y me señala para el piso. Yo dije, me bajo. ¿Qué pasó aquí? Y yo la miraba y ella hacía. Y cuando yo bajo, ella me dijo, empieza a orar por la gente. Y yo oraba por una persona y me iba por una esquina. Y ella volvía y me jalaba y decía que orara. Y yo seguía orando por las personas. Y personas caían, ¿verdad? Lo que se le llaman descanso. Otras recibían, ¿verdad?, el bautismo del Señor, y yo no sabía qué estaba pasando, yo me estaba muriendo, y eso era nuevo para mí. Y también era como Dios, como entrándome al terreno de cantar. Amén. Amén. De nena, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que hay. Y así fue. Amén, amén, amén. 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 Entonces, tengo aquí un salmo que compartir, en Salmo 32:8, que tiene que ver, toca algo de lo que el pastor hablaba, de que si no es así, nosotros no hacemos lo que Dios está pidiendo de nosotros. En Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es un salmo donde cuando yo leo sobre ti fijaré mis ojos, me da ese sentimiento de protección, de guía, de que Dios está con nosotros, ¿no? De que no nos va a dejar, de que Él no nos va a abandonar, y que Él tiene Él sabe cada paso de nosotros, y nos sentimos ¿verdad?, protegidos. Amén. Pero a la misma vez, al principio, cuando yo leo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, ahí es cuando yo pienso lo que les dije ahorita, de que se va a cumplir el propósito de Dios, que Él quiere para ti, el camino en el que Él quiere que tú camines, y Él te lo va a hacer entender. Cuando yo le decía, ¿cómo es el proceso, fuerte o fácil? Lo escogemos nosotros, es porque Él me va a hacer entender. Amén. Entonces, Amén. Él me va a hacer entender y me va a enseñar el camino. O sea, hay un camino, hay un pathway que Él quiere para ustedes, para nosotros, y no va a ser torcido por voluntad humana. ¿Me entiendes? Entonces, Él nos va a hacer, voy a volverlo a decir, escucha, mi hermano, Él te va a hacer entender, porque a veces nos ponemos medio terquitos, ¿no? A veces muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero nos aguantamos. O tal vez es que demanda algo de nosotros, o tal vez sabes que tienes que soltar algo, entonces nos ponemos un poco estancados. Pero como quiera, Dios te va a hacer entender. Y yo veo como su mano como empuja, ¿no? Como empuja, nos hará entender. Amén. Y eso es así. Y una de las cosas que tenemos que entender que es que Dios tiene propósito, es con todo. Amén. Es con todo, es con absolutamente todo. Y Dios habla, y realmente Dios siempre está hablando. Siempre Dios quiere dirigir nuestras vidas. Siempre, lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros ponemos primero nuestros sueños, nuestras metas, y no contamos con Él. No contamos con Dios, y sabes que está bien, podemos lograr nuestros sueños, nuestras metas, y cuando ya lo logremos, nos vamos a dar cuenta que tanto tiempo, perdí el tiempo en esto. Si realmente esto no era lo que Dios tenía para mí. Y sí te vas a sentir como que realicé esto otro, pero cuando realmente podamos entrar a lo que es de Dios y entonces se cumpla el propósito,
ahí sí que va a haber satisfacción Exacto. para el alma. Amén. Ahí sí que va a haber descanso para el alma. Amén. ¿Por qué? Porque estamos alineados con los propósitos de Dios. Y tenemos que entender que si nosotros estamos en esta tierra, es porque Dios tiene algo y realmente eso es lo importante. Lo importante es no que yo me haga médico, no que tenga una compañía grande, no, eso son tonterías de la vida. Pero cuando realmente nos toque partir de este mundo, ni el diploma de médico, ni la compañía, ni el dinero, ni absolutamente nada nos vamos a llevar. Y se nos va a galardonar en el cielo por lo que realmente estemos alineados con Él y lo que hayamos alcanzado con Él. Amén. Y quiero, ¿verdad?, decir algo rapidito. Le voy a decir algo fuertecito. Pero tú sabes, no puede faltar. No, es que cuando el pastor decía, ay, ya se me fue, que era lo que tú estabas diciendo. Anyway, voy a decir lo que de contar con Dios, de que Dios de realmente presentarle a Dios las cosas. Ay, tal vez ahí usted puede pensar y dice, no, pero es que yo cuento con Dios porque yo le presento lo que voy a hacer. Y cuando él decía eso, mi hermano, algo venía bien fuerte, decía que a veces sucede, no es que ustedes no cuenten con Dios, pero a veces ustedes cuentan con Dios para que Dios bendiga lo que ya ustedes decidieron. Tienes planes y no, si yo no, con Dios, se ve, no voy a mirar para el no, yo sé, a Dios yo le presento todo, pero no solamente es presentárselo, es ver que Él está dando el visto bueno. No, Señor, te lo presenté y oré para que lo bendijera y aquí voy. No, es para ver qué Él va a decir sobre eso. Porque si es algo que tú quieres con todas tus fuerzas y tú juras que eso es lo que Dios quiere para ti y resulta que Dios dice no, ¿estás dispuesto a detenerte? Ahí es el punto. Así que no es simplemente, Dios está en todos mis planes y yo todo se lo presento. No es presentarlo, es esperar respuesta. ¿Ok? Amén. Okay. Bien. ¿Cómo comenzó la iglesia, pastor? Que era lo que iba a empezar a hablar ahorita. Luego de que pues, mi tío nos dijera, Dios nos hablara a través de él, nos reunimos en la familia, vino mi prima, Olguita, me acuerdo, y compramos una paila de pintura, cogimos nuestra casa, la casita, una casita en madera, que hoy en día es la casa de nuestras hijas, y se la entregamos a Dios. Dios está pasado porque Dios puso en nuestro corazón, más en el corazón de la pastora, que lo que nosotros teníamos no era de nosotros. Yo creo firmemente hasta el día de hoy que Dios nos ha bendecido tanto porque realmente lo que nosotros tenemos, por lo menos en mi parte y en la parte de la pastora, yo lo puedo tener por basura. Si pasara algo, se fue. Aún nuestra casa quema el hogar, nuestro techo. Nuestra primera casita, nuestra primera casita, la casita que soñábamos, que cuando éramos novios, yo me acuerdo, hacía un dibujo y se lo entregaba. Era una casita de madera. Una guagua como la que tengo, grande, con gomas grandes. Yo siempre la dibujaba así, un rillito. Siempre ese era mi sueño. Y Dios nos las entregó, nos entregó ese sueño. Y cuando Él nos llamó, hermano, se lo entregamos a tal punto que en cierta ocasión nuestras hijas se fueron a vivir para casa de mi suegro. Porque nosotros le entregamos el cuarto de nuestra nena, era algo, el nursery. No, después la cocina era el nursery. Nosotros desbaratamos la casa por dentro completa, pero desbaratada, iglesia. Para hacerlo así iglesia. Que en cierto momento tenían los más inflables. Y lo ponían, pero porque la casa era la iglesia. Ya eso no era nuestra casa. Realmente no nos interesaba. Tú sabes, esa era la casa del Señor. Amén. Era la casa de Dios. Y por eso hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido. Por eso puedo decir que lo que tengo es porque Dios lo ha permitido en mi vida. Y mucha gente dirá, ay, pastor, orgulloso que tiene esto. Pero ¿sabe qué? Lo puedo tener hoy porque lo que yo tenía, yo se lo entregué a Dios. Por consecuencia, lo que puedo tener hoy es porque Dios me regaló para atrás. Porque Él bendice al dador alegre. Porque bendice al dador alegre. Nosotros tanto así fue
que entonces había una casa al frente de nosotros, que hoy es la casa de nuestro hermano Oscar y Oli, el Baodis. Nosotros empezamos a hablar con el dueño para que nos las alquilara. Al principio no las quería alquilar. Y seguimos, le hablamos de nuevo. Pues vayan y limpienla. Él se había ido de la casa y había dejado absolutamente todo. Aquello era una jatonera. Todo. Aquello había dejado las ventanas abiertas. Estaba todo mojado, podría por dentro. Sabrán porque se fueron asustados porque la esposa veía fantasmas. Sí, porque veía demonios. Por eso dejaron todo, hasta las ollas como estaban, la nevera con comida. Sí. Sí, y ahí nosotros nos fuimos, limpiamos todo. No fue fácil. Arrancamos todo aquello, la pintamos por dentro y pues vamos a vivir ahí. Y nuestra casita, Señor, esta es tu casa. Amén, así fue. Amén. Bien, pues así comenzó la iglesia, ¿verdad? Así comenzamos lo que hoy en día es Casa de Dios, Puerta del Cielo. Comenzamos solamente la familia, ¿verdad? Comenzamos la familia, exactamente, sí, la familia nada más. Pues ahí vamos a entrar ya mismo en lo que vamos a entrar. Tanto así que al principio mi papá no creía en nosotros. Lo estoy choteando, mi papá no creía en su hijo como pastor. Vuelve, defiéndete. Lo tiré al medio. Dice que se lo va a llevar el Señor. Lo tiré al medio. Pero hoy en día es de los fieles. Aleluya. Bueno, yo puedo decir lo mismo, pero ahora vamos a entrar en ese detalle. No fue fuerte, pero de eso vamos a hablar, ¿verdad? Ya mismo. Te iba a preguntar, pero creo que ya lo hablamos ahorita. ¿Fue rápida la aceptación del comienzo? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo fácil aceptarlo? Aceptar al Señor, sí. Aceptar su llamado, sí. ¿Pero llevarlo a cabo? Pero llevarlo a cabo realmente no es que puse, ¿cómo se llama? Era por los nervios, porque tú no te atrevías ni a orar. Exacto. Mira, yo no me atrevía ni a orar cuando estábamos en el grupo de adoración que pertenecía, ni ahí yo me atrevía a orar en voz alta. Y el día que tocaba el primer culto, Dios mío, hermano, literalmente yo me sentí morir. No sé ni cómo decirlo. Fue algo que me quedaba hasta sin oxígeno. Me quedaba de los nervios. Algo así me pasó anoche. Y mira, llevo ya 15 años, pastor. Anoche me tocó predicar en el velorio de la mamá de nuestro hermano Héctor. Y esta muchacha estaba cantando y ya la última canción yo sabía que se estaba acabando y yo me quedaba sin oxígeno. Yo estaba, ay Señor, que acabe. O que acabe, Pero todavía me ocurre, todavía me pasa. Llevo 15 años de pastor y todavía me pasa, pues, por cómo soy como persona. Muchos me verán, ay, qué guillo, pero realmente no hice no. Eso es que tengo que aparentar algo para por lo menos. Esto es por obediencia, no por gusto. Sí. Bien, contestamos eso, ¿verdad? Yo como siempre, como les dije, hija de veterano, criada en colegio también, que tú me decías una instrucción y para mí es fácil seguirla, pues, que esto es lo que dice Dios que haga, pues, ok, yes sir, lo que diga. Sí me dan todavía nervios y todo, pero yo soy fácil para acatar instrucciones, porque me criaron así, o sea. ¿Qué es lo más difícil, si algo, del pastorado? Pues es la responsabilidad de saber que lo que estoy trayendo, el alimento espiritual que se está trayendo, que es el que Dios quiere. Es la responsabilidad. Lo más difícil es tú poder saber, entender, Señor, sí, esto es. Y no es que yo escuche una voz, no es que, ¿sabe? Le voy a decir esto se escucha chistoso. Pero yo sé cuando ya el tema es, y cuando me estoy, o el tema que ya escogí es el que Dios quiere, cuando comienzo a desarrollarlo y empieza el teléfono a sonar, y empieza aquel a llamar, y empieza la oposición. Es la oposición. Eso me dice a mí, Mientras no era, muchacho, estaba tocando ya el teléfono, no sonaba ni nada, y después que llevo tiempo, vamos a ver, sigo de nuevo buscando, chequeando, y cuando ya yo entiendo que es ese, ahí empieza. Y es literal, no pasan 3, 4, 5 minutos,
empezar a apagar el teléfono. Me dan ganas de ir hasta Bajel. Sí, es la manera en que te digo, porque Dios brega con cada persona individual. Claro. Tú sabes, usted puede decir, no, yo escucho la voz de Dios, yo me conecto y llego al tercer cielo y ya yo sé que sé. Pero en mi caso no es así. Dios sabe, como usted dijo una vez, cada persona es un universo. Un universo aparte. Pues en mi caso, lo más difícil del pastorado, eso, ¿verdad? Lo de la responsabilidad está ahí, de traer la palabra que Dios quiere para la iglesia. Eso, no tengo problema con eso. Gracias al Señor, pues Él tiene una manera única de dejarme saber. En lo personal, para mí lo más difícil del pastorado es la traición. Las veces que he vivido traición. Porque las veces que he vivido traición duele porque tú amas. Entonces, yo siempre he dicho, ¿verdad? Alguno que se haya, ¿verdad?, decidido ir de la iglesia, me doy con piedras en el pecho. Y lo digo de verdad como Pablo, si me tengo que gloriar en esto me gloriaré. Así, he sufrido naufragio, me puedo gloriar en esto. Que sé y aseguro que a causa de nosotros no es. Nunca hemos tratado mal a nadie. De hecho, podríamos hablar muchas veces experiencia de que a veces, no ahora, yo doy gloria a Dios y Señor y mantenerlo aquí así un tiempo. Ahora ustedes son un encanto todos y cada vez, ¿verdad? Que yo digo, ya hicimos clic, pero son 15 años. Y vivimos mucha traición, duele demasiado cuando amas, cuando no te lo esperas. Son personas que se volvieron parte de tus oraciones, de tu tiempo, de tus pensamientos, de tu vivir, porque vives para la iglesia. Amén. ¿Sabes? Nosotros vamos a la casa y viste a fulano, viste que la carita que tiene, lo viste triste, lo ves bien, que le habrá pasado. Esas son nuestras conversaciones. Entonces se vuelven parte de nuestra vida. Entonces, amarlos tanto y que de repente decidan dejarte y tú sabes que de tu parte lo que hiciste fue amarlos con todo, inclusive soportar muchas ofensas, porque también vivimos faltas de respeto y quedarnos callados, duele. Así que para mí, en mi experiencia, ¿y por qué me duele más? ¿Verdad? Porque cada vida es un universo aparte. Porque yo lo dije una vez en el templo viejo, no me lo creen, ¿verdad? Usted me ve vestida así, que yo me arreglo, pero es conducta aprendida. Yo soy así por mi mamá. Mi mamá desde chiquita, yo la vi arreglarse y que ella, no, así no se sale, así no se sale. Entonces yo aprendí a vestirme y a arreglarme y a hacer así, pero jamás y nunca por autoestima alta. Yo lo he dicho antes. Realmente yo brego, tengo que bregar mucho. De hecho, Ashley me lo dice, hicimos el video para esto. Y yo, Ashley, pero ¿por qué no me dejaste verlo? No, porque vas a empezar a ver de las imperfecciones y que, ¿por qué me veo así? Porque soy de esa manera. Entonces, cuando sucede que nos dejaban, que las personas se iban y que sabíamos que no habíamos hecho nada, yo comenzaba a verme poquita. Lo que venía a mi mente fue como que no fui suficiente. Nos dejaron porque no llenamos sus expectativas o no fuimos suficientes para ellos. ¿Ves? Por mi autoestima. Soy falta, no soy buena, no lo hago bien. Entonces, en mi caso, el que esa traición o que nos dejen sin un porqué, sin un motivo, duele muchísimo. Esa es la parte más difícil del pastorado. En cierta ocasión, habían unas personas en la iglesia que nos hacían la vida de cuadritos, le hacían la vida de cuadritos a la pastora. Nosotros nos reunimos con ella y una de las cosas, de las tantas cosas que dijo, yo le oro a Dios para que usted se quede callado siempre, para que usted no predique. Así le dijo. Otra venía, la pastora terminaba de predicar y venía y le abrazaba, usted lo que hace es que me confunde. Son personas que lo que traían era carga. Y eso era una carga tras carga. Entonces, después esa carga, ¿quién se la llevaba? Yo, porque la pastora estaba cargada. Entonces ella venía a hablar conmigo y obviamente esa carga también la cojo yo. Entonces ella es mi esposa, yo no quiero que ella sufra. Hay que hacer la salvedad de eso, porque yo sé de lo que estás hablando. Sí. Es que cuando llegaron esas personas, de hecho,
ya Dios nos había hablado a través de otro pastor que tuviéramos cuidado, como que eran emisarios, Sí. que nos cuidáramos de ellos. Y nosotros hicimos todo lo contrario, como todo el mundo bueno y todo el mundo le abrimos los brazos, le dimos parte, lo pusimos a predicar, le abrimos las puertas de la, o sea, no hicimos caso porque de primera pensamos que eran buenas personas. Sí. Pero la cuestión es que ya Dios lo había dicho y nosotros no hicimos caso. Pues salió de esa, era algo bien fuerte, de hecho. A veces yo terminaba de predicar y me decía, ¿tú viste la cara de los hermanos? Ninguno te aceptó la palabra que tú estabas predicando. Era todo el tiempo, ustedes hermanos se iban todos, bueno, esto no estaba, se iban todos allá. Todo el templo se vaciaba y eran a veces las 11 y 10 de la noche y yo estaba con esa persona en la iglesia. De hecho, después yo había dicho, por favor, porque me atacaba demasiado. Yo hablaba con mi mamá, yo decía, ay, no me dejen sola, por favor, no me dejen sola con ella, porque tampoco, como te digo, mi hermano, mire, tampoco yo puedo tratarla mal. Yo no la puedo tratar como ella trataba. Y tampoco podía dejar ver, ni podía decirle a los hermanos lo que había en ella, porque también era otra cosa que se veía tan de Dios. Y yo solamente sabía lo que había en la olla, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo decía, por favor, no me dejen sola, no me dejen sola. Y yo se lo dije a mami, pues familia. Samuel, ¿qué familia? Me acuerdo. Él no sabía nada, pero me da risa. O sabías algo, no me acuerdo. Y se acabó un culto y ella estaba hablando conmigo y ella me quería atacar. Ella quería decirme cosas hirientes. Y Samuel estaba al lado mío. Y ella hacía así. Y Samuel ahí, pendiente. Y me acuerdo que ella mira a Samuel y le dice, déjanos solas, por favor. Y yo, no te vayas. Y Samuel no le quedó otra que de irse. Yo no sé si él se acuerda de ese suceso. De hecho, para terminar esta parte, ¿verdad? Y terminando, Sí. fue tan fuerte que ustedes saben, mis hermanos, que hubo un tiempo que yo paré de predicar. Sí. 8 meses o 10 meses yo no quería volver a predicar. ¿Por qué? Porque como por mi autoestima, yo lo que decía era, yo no sirvo, pues yo no sirvo, mira lo que yo provoco, en vez de edificar las vidas, mira lo que ocasiono, pues mejor me callo. Y estuve de 8 a 10 meses sin predicar. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó la iglesia en sus primeros años? Bueno, fueron varios, pero entre ellos la inestabilidad de los hermanos, vamos a llamarla así. La inestabilidad, eso creaba en nosotros, en mí como pastor, como lo que creaba en ti, lo que te decían, como inseguridad. ¿Por qué? Porque que yo siempre, como dije, he sido tímido, y para prepararme para una predicación, y cuando ya predicaba y los veía los hermanos como que recibieron la palabra y después pasaban 3 cultos sin volver. Y entonces tú decías, pero, hello, como que... Y a veces, me acuerdo de varias veces que dimos cultos nosotros con las 2 nenas y la vecina al frente. Sí. Hoy en día llevamos 15 años, se meten 70, 80 personas ya los domingos, pero esto no es de la noche a la mañana. Hemos tenido, mira que estoy hasta sin pelo. Ya se ve todo. Pues sí, el desafío más grande fue como que la inestabilidad. Sí. Teníamos antes 3 cultos, lo bajamos a 2. Nosotros así amenazándolo. Después, porque pues habían cultos de oración y a veces habían 7 nada más. Entonces es desafiante y es frustrante porque tú te separas todo el día y te preparas todo el día para llevar una palabra y ver que no llegaban. Entonces bajamos los 3 cultos a 2 a ver si eso les ayudaba a... Después la risa que me da es que varios de ustedes llegaron a donde mí con los ojos aguados. Me acuerdo, sé lo que va a decir. Pastura. Volvió a poner los cultos de verdad. Y uno ahora se queda como está. Ahora tienen que llegar a los que hay. No llegaban al culto porque antes era martes, jueves y domingo. Como era tanta inestabilidad, pues nosotros dijimos, pues vamos a hacer culto miércoles y domingo. Cuando se hizo eso fue un revuelo. Los que no venían a los cultos, casi llorando para que pusieran los cultos. Pero todo obra para bien, que sé que a causa de eso... Sí. Yo sé que todos ustedes cogieron miedo y dijeron, Marca, vamos a ir porque nos cierran la iglesia y después que hacemos... relajo. Pero sí vimos que ese cambio fue para bien.
Y hubo más compromiso y comenzaron a llegar más y gloria a Dios por eso. Así que sí, ese fue el mayor desafío. Y no escuchar las voces de ustedes no van a poder pagar renta, todo se va a ir mal, ya verán, van a cerrar. Esas voces son los desafíos. Sí, habían voces me refiero a hermanos que hablaban, no voces que escuchaba, hermanos que hablaban. Se quieren mudar para un destino y ¿con qué van a pagar la renta? Hablando de nosotros, los pastores, ni que esto fuera nosotros, ¿sabes? La iglesia, yo no soy el que paga, la iglesia se paga, todos somos esto, esta es la iglesia, amén, y pues habían siempre pesimistas, pero aquí estamos, gloria a Dios. Pues en cuanto a eso de que también hablamos del estancamiento, hubo un tiempo de que también nos poníamos en duda porque veíamos como que no crecíamos. Entonces yo me acuerdo que una vez acabó un culto y yo estaba llorando en el altar y llora porque yo no veía como que un crecimiento, no necesariamente de personas, de cantidad, era de cambios en los hermanos. De ver que realmente nosotros como pastores, nuestra predicación y nuestro pastoreo les transformara, les ayudara, que ustedes fueran diferentes, ¿verdad? Y eso, me acuerdo que se hizo un peso bien grande en mi corazón y de nuevo me sentía de que no sirve, no lo estás haciendo bien, mira que nadie cambia. Entonces el Señor me dijo en una que me puse a llorar, decía, yo soy quien doy el crecimiento en la persona. Ustedes plantan la semilla, yo la riego, yo doy el crecimiento. Y en 1 Corintios 3, 6 al 9 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, o sea, como que no está en mis manos, Mónica, no eres tú, porque tú lloras. Ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que esa fue la palabra. Tranquila, tú lo que tienes es que predicar la palabra y velar por ello y orar por ello. Yo los de crecimiento, yo los maduro, yo lo transformo y eso me ayudó un montón. ¿Qué es lo más que amas de pastorear? Ustedes realmente. ¿Por qué? Porque ver la transformación, ver cómo llegan y cómo va transformando sus vidas, cómo Dios va transformando sus vidas, eso es algo que satisface, que nos satisface. Eso es algo que nos llena. Y adicional, yo soy un pastor que muy atípico en la cuestión de lo que es este tiempo. ¿Por qué? Este tiempo se ha marcado por el tiempo como que todo el mundo lo que predica es la prosperidad. No sé si han escuchado prosperidad. Mi lema y mi petición a Dios es todo lo contrario. Escúchate esto te va a chocar, pero escucha hasta el final. Mi lema es, Señor, no prosperes a los hermanos hasta que su alma no prospere. Juan dijo que así se han sanado y se han prosperado como su alma es prosperada. O sea, la prosperidad material tiene que ir al unísono de la prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque he visto mucho que Dios los ha prosperado y abandonan a Dios. Dios le ha dado un buen trabajo y ya no tiene tiempo para venir a la iglesia. Dios lo ha llevado a tal lugar y ya se engrandecen. Y entonces, dime, ¿de qué vale tú ser próspero si al final pierde tu alma? ¿De qué le vale ser humano? Dígame. Tener lo que tenga en el mundo, si al final cuando el Señor nos llame y nos vaya a decir estas palabras, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Y en vez de decir eso, diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Mi motivo de ser pastor, es que realmente, no que usted conozca a Dios. Sí, eso es lo primero, escúchate bien. Pero no solamente que usted conozca a Dios,
es que Dios lo conozca a usted. Porque cuando Dios vaya a decirle a usted, ven buen siervo y fiel, en lo mucho te pondré, porque en lo poco me fuiste fiel, y no te diga estas palabras, nunca os conocí. O sea, quiere decir que en el cielo te tienen que conocer. Porque yo puedo conocer al de la esquina, porque pasaba todos los días y lo veía en el balcón y me dijeron, se llama fulano. Y posiblemente yo pase todos los días y lo salude, ve. Y cuando a él le pregunten por mí, ¿quién es él? El que pasa todos los días por ahí, pero no sabe mi nombre, no me conoce. Realmente, mi motivo de pastorear, el motor que me mueve, es que realmente el cielo conozca Casa de Dios, Puerta del Cielo. Esa es mi oración, hermano. Y créame, se lo digo sinceramente. Prefiero que Dios lo deje sin trabajo. Prefiero que Dios me deje sin trabajo, pero que realmente esté conmigo. Que a donde yo vaya, las puertas se abran, no porque yo las empuje, sino porque Dios las abra. Amén. Tremendo. Lo más que amo de pastorear es que lo que habló el pastor, ver las vidas transformadas, escucharlos a ustedes decir, pastora, esa palabra, saber, era la que necesitaba, o como me dijo los otros días una muchacha que lleva 3 meses en la iglesia, dice, mi vida ha tomado un giro en estos 3 meses que es inexplicable. O sea, ver vidas transformadas es lo más que amamos de pastorear. Y para terminar, el consejo final para la iglesia. ¿Qué consejo le tienes a la iglesia? Es sencillo, que el cielo te conozca. Esfuérzate no tan solamente para conocer a Dios. Ese es el primer paso. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocerlo, ¿verdad? Pero que realmente que cuando te arrodilles a orar, no seas como el papagayo, que comiences a hablar, un monólogo. No, detente. Escucha la voz de Dios. El día que tú escuches la voz de Dios, el día que tú sientas que tu corazón realmente hubo algo, ya el cielo te está conociendo. Ya el cielo ya Dios detuvo todo para escuchar a un simple mortal. Para escucharme a mí. ¿Tú sabes el privilegio que es eso? No que Donald Trump me escuche. No que quien hizo todo, que creó todo fue hecho por él y para él. Ese detenga la adoración de los ángeles, detenga todo porque está escuchando un susurro que está llegando al corazón de él. Y él diga, no, yo tengo que hablarle. Ese día entonces tú te puedes acostar tranquilo, feliz y ser el hombre, la mujer más feliz. Así no tengas un penny en el bolsillo. Amén. 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 Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Te adoramos, Dios eterno, Dios bueno, Dios grande, Señor, Padre. Señor, no somos los mejores pastores, Dios eterno, pero queremos hacer tu voluntad. No somos la iglesia más grande, no queremos ser la iglesia más grande. Queremos ser la iglesia que hayan, si hay 100, que de los 100, Señor, la gran mayoría se salve. Porque el cielo lo conoció. Que si se pueden salvar los 100, gloria a Dios, aleluya. Pero solo sabes tú y todo aquel, Señor, que entrega su vida a ti y que se esfuerza, mi Dios, para que tú lo conozcas, mi Dios. Te pido que tú bendigas a la iglesia, Dios eterno, llévalos con bien hasta sus hogares, Dios eterno. Líbralos de accidentes y que el día de mañana sea un día maravilloso, Dios, donde podamos decirle a los 4 vientos que tú eres nuestro paz. Te amamos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Nos vemos el domingo. Amén.